Como escritor, yo tampoco nunca he perdido de vista, por más que me haya alejado, ese punto que la academia señala como el de la adecuación natural entre el habla y la escritura, y más allá del cual la relación perfecta entre el signo y el significado corre el riesgo de disolverse en el disparate. Siempre he tenido presente esta idea cuando he ejercido la crítica y sobre todo la autocrítica. El distinguido escritor mexicano Salvador Elizondo, autor de obras tan importantes como Farabev, Narda y El Verano y El Grafógrafo, ingresó ayer como miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua y hoy nos recibe amablemente en su casa, dispuesto a contestar algunas preguntas que disiparán nuestra curiosidad. Y la primera es esta. Buenas tardes. Buenas tardes. Como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que es desde luego una distinción, un reconocimiento a sus méritos como autor, ¿hay algún compromiso de trabajo, alguna labor que ha de efectuarse? Y en el caso de que fuera afirmativa su respuesta, ¿cuál sería esta labor y su programa de trabajo? Bueno, mi respuesta es absolutamente afirmativa. Desde luego la Academia Mexicana, y que es una correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española, tiene una función muy específica. Aparte del honor que constituye estar en ella, y es la labor tradicional de todas las academias en el mundo, que es la de reunirse los jueves para hacer papeletas y fichas para elaborar el diccionario. Creo yo que la única obligación que comporta el estar en la academia es el de asistir justamente a esta labor, que es muy importante, porque el diccionario, que es el patrimonio absoluto de la academia y que la academia está encargada de conservar, es el implemento o el instrumento más importante que hay para la escritura. No se puede escribir sin pluma fuente, pero no se puede escribir sin el diccionario, porque el diccionario es como los colores para el pintor, ¿no? Sí. También me gustaría saber si es difícil para la Academia Mexicana de la Lengua el que la española admita algunos términos, mexicanismos, pudiéramos decir, dentro del diccionario. Por ejemplo, en el mío, en el que yo uso, no aparecen palabras de uso tan común como petate, guarache, y otra cosa que me llama la atención y quisiera preguntar su opinión sobre ella. ¿Por qué la Academia Española insiste en escribir México con J? Bueno, me hace usted dos preguntas al mismo tiempo. Voy a tratar de contestarlas por separado. La primera, respecto a los mexicanismos, yo creo que desde que se fundó la Academia Española a finales del siglo XVIII, se han estado asimilando muchos mexicanismos al diccionario de la Real Academia. No se pueden adicionar todos, porque solamente se adicionan los que son de uso universal en el ámbito de la lengua española, es decir, como chocolate, que ya tiene un valor en todas las lenguas prácticamente. Entonces los mexicanismos propios nada más de México, claro que cuesta más trabajo irlos incorporando, puesto que no son de uso universal. Ellos se incorporan a diccionarios particularizados de mexicanismos o de hablas regionales en México. Por ejemplo, en la academia, uno de los miembros, el doctor Moreno de Alba, es especialista en el habla de la Ciudad de México, que, por ejemplo, el habla de la Ciudad de México naturalmente comporta muchísimos valores muy particulares del habla de esta región nada más, que ya son diferentes en tanto que mexicanismos inclusive de los mexicanismos que se usan, por ejemplo, en Morelia o en el norte de la República. Así que eso requeriría de diccionarios particulares, como es el caso también en España, en que hay diccionarios. Por ejemplo, mi amigo Gironella me acaba de regalar, con motivo de mi entrada a la academia, un diccionario de español catalán, porque ya el catalán es un habla regional particular de España, pero las palabras catalanas no aparecen tampoco en el diccionario de la Real Academia Española, porque requieren de un diccionario particular. Eso es por lo que respecta a la primera pregunta. Por lo que respecta a la segunda, de México con X o con J, creo que eso es un problema de orden simbólico más que de orden ortográfico o fonético. No se sabe bien cómo pronunciar muchas letras del alfabeto en español. La C, la S,
la Z. En México no se distinguen una de otra, se pronuncian todas iguales. Lo mismo pasa con la J, la G y la X, que no hay un criterio absoluto para pronunciarlas. A mí me parece que la decisión de escribir México con X es muy acertada desde el punto de vista simbólico, porque la X junto con la A es posiblemente, y la T son las letras más bellas del alfabeto, ¿no? Porque comportan un equilibrio y un drama. La X sobre todo implica de manera muy natural pues toda la cultura de Occidente que deriva del cristianismo, ¿no? Entonces a mí me parece que aunque sea contra los preceptos de la academia, el uso simbólico de la X en el nombre de nuestro país es muy acertado, porque es más rico y sugiere muchas más cosas, ¿no? Sugiere la implantación del cristianismo en el mero centro de una cultura pagana, por ejemplo. La X va en el mero centro, ¿no? Para mucha gente, las academias de la lengua representan un poco el papel de la maestra regañona que nos dice esto no lo debes decir, esto es incorrecto, etcétera. En su opinión, ¿cómo debe hablar la gente normalmente? ¿Debemos desobedecer a la academia o debemos someternos a sus dictados? Bueno, ahí plantea usted el problema más grave que se presenta no solamente a la academia, sino en el orden general del lenguaje, ya que ello implica una diferenciación muy estricta entre el habla común, el habla corriente, el habla de la gente en la calle normalmente, y el habla literaria, que no es un habla, es un lenguaje que se produce con la mano mediante la escritura. Entonces el problema consiste, por ejemplo, para el escritor, en conciliar las dos formas, una forma que se aleja muchísimo de la academia, que es la forma del habla común, y otra forma que forzosamente para comunicar tiene que estar adscrita a los preceptos de la academia, que es el habla literaria o el lenguaje literario. Entonces creo yo que el problema fundamental no es tanto el de las gentes que van por la calle hablando, ya que ellos se pueden permitir casi todos los lujos, como lo decía yo en mi discurso de ayer en la noche. El que habla se puede permitir todos los lujos, pero el que escribe tiene que acatar las reglas de la academia, porque si no corre el riesgo de no comunicar. Tiene que estar presente el diccionario siempre que se escribe literariamente. Aunque hay algunos autores que han intentado incorporar este lenguaje coloquial al lenguaje literario. Y no solamente incorporarlo, sino destruirlo. El caso es el de James Joyce, que asimila absolutamente toda la lengua inglesa y la asimila y luego la empieza a transformar y a analizar al grado de destruirla y de no dejar absolutamente nada de lo que originalmente era la lengua que a él se le había entregado. Y eso es un proceso que se produce también en el habla normal. Si nosotros comparamos lo que se dice en la calle con lo que pueden haber sido las normas o los ejemplos del habla culta, vemos que ha degenerado muchísimo o ha variado o se ha transformado mucho, ¿no? Entonces creo que corresponde sobre todo a la academia mantener el equilibrio entre el uso normal de la lengua y su significado real en el diccionario, porque de otra manera corre el riesgo de perderse y de volverse, de perder su sentido, ¿verdad? Sobre todo eso. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos recibido en su casa. Caray, pues el gusto es todo mío, de veras. Gracias.